Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 15 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y Dios mediante, mañana que hemos de tener la conmemoración del Sagrado Corazón de Jesús en todo el mundo, en especial Colombia, fue declarado consagrado y proclamado en libertad, en paz y en justicia con el Sagrado Corazón de Jesús. Amén, que así sea. Aunque la realidad muestra todo lo contrario, o un proceso hacia allá, por las condiciones en que se ha estado viviendo. En todo el territorio Aviala, conocido como América, en Europa y en todo el mundo, por las persecuciones a nuestros hermanos consagrados, obispos, sacerdotes, laicos comprometidos por defender a Cristo, por tratar de ser cristianamente alma y cuerpo conectados con la Santa Iglesia Católica, su doctrina, y con la tradición cristiana que ha mantenido más de 2023 años, esa promesa cumplida de Cristo. Hay un Jueves Santo, como se instaura hoy, que por mandato, en el sentido declaratorio del Espíritu Santo que habla, que se manifiesta, que sigue reverbeciendo nuestras vidas. Ahí en el Vaticano se declaran los jueves para seguir proclamando lo que Jesús hacía en la última cena, que tomó el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió, lo repartió y lo compartió con sus discípulos. Lo mismo con el cáliz de salvación, lo repartió, lo compartió, lo entregó a sus discípulos como lo entregó en cruz, sangre derramada con agua, la divina misericordia, seres amados, bañados con torrentes de sangre destilada para toda la humanidad. Una gotita que nos ha de tocar a cada uno santifica nuestro ser siendo, permitiendo que hoy que conmemora la Iglesia en Colombia, la persona de la divinidad segunda y la Sagrada Familia plena con el Padre Creador y el Espíritu Santo Paráclito, en ese ser maravilloso, el Maestro, el Profeta, el Sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, que es el día que acontece hoy después del domingo pasado que fue Corpus Christi, Sanguinis Christi, cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Y el Evangelio de hoy nos presenta a San Lucas, recordando esa cena memorable, que era, se dice, la última cena antes de la muerte de Jesús, pero la primera para la comunidad cristiana, casi como a Imelda. La primera y la última comunión, aquí es al contrario, la última y la primera de la vida de la historia cristiana que sigue celebrando Jesús eternamente la Eucaristía. Asimismo el Salmo 40 nos convoca a meditar. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y en gracia de ello tomamos de Isaías, cómo narra todo ese mártir del Calvario de nuestro Señor con su pasión, muerte y crucifixión allí, luego sepultado 3 días, que bajó a los infiernos, conocer todo lo que es los inframundos del estilo de vida del mundo, en esas lógicas del mundo, del paganismo, todo lo que es recibir nuestro Señor
esos demonios, esos espíritus impuros al interior y también al exterior, esas fuerzas del príncipe de las tinieblas que han acosado históricamente a la humanidad, recibir las tentaciones, recibir los pecados de tantos y tantos y tantos, y recibir de ellos las culpas, los daños que se hacen sin querer en otros seres, cadenas de perdición, cadenas de corrupción, cadenas de deterioración. Seres amados, no, ese no es el estilo de vida que queremos. Hemos preferido reino de los cielos, vida eterna, el bien vivir y la bienaventuranza. Eso es lo que veníamos meditando en el Evangelio de San Mateo. Dios mediante mañana se retoma, salvo que haya otra prescripción por el asunto del Sagrado Corazón de Jesús, una lectura especial. Pero estos días del ciclo ordinario, del orden natural, pues está terminando el Sermón de la Montaña en San Mateo, capítulos 5, 6 y 7, y en la carta de San Pablo a los Corintios, en la cual se viene meditando sobre el estado de gracia, vivir en espíritu y en verdad como manda Cristo, para poder ser santificados por el Espíritu Santo, para que esa gracia santificante nos mantenga alertas, vigilantes, activos, no enceguecidos, no dormidos, no perdidos en el horizonte. Oramos al Espíritu Santo para que esta tarde, cerca de las 4 en Campus, poco más allá de la hora de nona, según el calendario de Israel, acá en el calendario del Ecuador, del Greenwich Meridian Time, meridiano de Greenwich del Ecuador. Esa medida del Cronos, pues, poco significa cuando realmente estamos en un eterno presente en amor, misericordia y justicia divina que nos concede por gracia el Padre Creador, el amor, Jesús la misericordia, su Hijo amado, y la justicia divina con el Espíritu Santo. Sea entonces la meditación de la palabra de hoy que nos regala la inspiración del Espíritu Santo, la que nos ilumine y nos dé la fuerza para también hoy mismo, que es la hora santa, generalmente en las horas de la tarde, ya cerca de las completas. Esperamos que todos podamos hacerla, aunque sea de manera virtual. En el libro del profeta Isaías, ahí terminando el capítulo 52 y en el 53. Sufrimientos y triunfos del siervo del Señor. Mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy alto. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Así también muchas naciones se quedarán admiradas, los reyes, al verlo no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas
alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al Salmo 40, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Me agrada hacer la voluntad, Dios mío, del maestro de coro en el Salmo de David. Puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Feliz el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes ni a los que adoran a dioses falsos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor y Dios mío, muchas son las maravillas que tú has hecho y las consideraciones que nos tienes. Nada es comparable a ti. Quisiera anunciarlas, hablar de ellas, pero son más de las que puedo contar. Tú no te complaces en los sacrificios ni en las ofrendas de cereales. Tampoco has pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio, me has abierto los oídos. Por eso he dicho, aquí estoy, tal como el libro dice de mí. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en el corazón. En presencia de tu pueblo numeroso he dado a conocer lo que es justo. Tú bien sabes, Señor, que no he guardado silencio. No me he quedado callado acerca de tu justicia. He hablado de tu fidelidad y salvación. Jamás he ocultado tu amor y tu verdad ante tu pueblo numeroso. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y tú, Señor, no me niegues tu ternura, que siempre me protejan tu amor y tu fidelidad, pues me han pasado tantas desgracias que ni siquiera las puedo contar. Me han atrapado mis propias maldades, hasta he perdido la vista. Son más que los pelos de mi cabeza y hasta el ánimo he perdido. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, por favor, ven a librarme. Señor, ven pronto en mi ayuda, que sean puestos en completo ridículo los que tratan de acabar con mi vida, que huyan en forma vergonzosa los que quieran hacerme daño, que huyan avergonzados los que se burlan de mí,
pero que todos los que te buscan se llenen de alegría, que cuantos desean tu salvación digan siempre, el Señor es grande, y a mí que estoy pobre y afligido, no me olvides, Señor, tú eres quien me ayuda y me liberta, no te tardes, Dios mío. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 12 y siguiente, en el sacrificio de Cristo. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios, no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios, ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad, es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies, porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir, la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. En la exhortación a la fidelidad, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaren contra él, se le condena a muerte sin compasión. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu del Dios que los ama? Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados.
Sabemos que el Señor ha dicho: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando acababan ustedes de recibir la luz y soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. Algunos de ustedes fueron insultados y maltratados públicamente, y otros se unieron en el sufrimiento con los que fueron tratados así. Ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían, sabiendo que en el cielo tienen algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. No pierdan pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido, pues la Escritura dice: pronto, muy pronto, vendrá el que tiene que venir, no tardará. Mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación, porque tienen fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículos 7 y siguientes, la cena del Señor. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó: cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado para la cena. Preparen allí lo necesario. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de los cielos de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. Mis seres amados, después de esta maravillosa recordación que nos hace el Espíritu Santo llevándonos por la palabra de Dios,
y trayéndonos todos esos imaginarios de lo que bien nuestra limitada condición humana puede tomar en el momento acerca del conocimiento que se tiene de Dios, de la tradición de la familia cristiana, de la cátedra mística. Nos queda la más firme de todas ellas, es la herencia del Espíritu Santo, que en el Espíritu y en verdad, en estado de gracia, viviendo esa vida sacramental con el bautismo con agua y con el fuego, respectivamente, el agua signo de vida eterna en Dios, y el fuego la transformación. Allí mismo, en la última cena con la comunión, esa epíclesis, esa transustanciación, ese movimiento entre lo sobrenatural y lo natural, como se ha conocido, es el milagro eterno de la Eucaristía que seguimos celebrando con Cristo, donde todo lo infinito, lo cósmico, lo inconmensurable, se vuelve diminuto en una partícula ínfima de polvo para poderse bajar a la condición humana con esa gotita de divinidad que somos siendo ahí en el corazón e inocular toda la presencia de la Sagrada Familia. La creación entra allí con el Padre Creador. La redención, la sanación y la salvación con Jesús, su Hijo unigénito, el Salvador. Y la gracia santificante, el Espíritu de la verdad, que es el mismo Jesús con el Espíritu Santo santificador, todo eso entra allí. Y de ese misterio maravilloso, el Maestro allí, en su infinita misericordia, que es la que conecta con la humanidad, es el legado que deja a los apóstoles. Se sienta a la mesa con todos, incluso con el traidor, cualquiera de nosotros, todos seres amados, traicionando a Jesús. También apóstatas, habiéndolo negado, o negándolo tantas veces. ¿Cuándo? Cuando tomamos una cara de la moneda, o una mirada, o un lado que nos conviene, y el sol de justicia lo tratamos de tapar, de opacar con una mano, de ocultar, pero Él atraviesa como un filtro y llega al corazón, Jesús, y lee todo, rastrea todo, antes de sentirlo, antes de pensarlo siquiera, y mucho más, de decirlo, antes de que ocurran los actos humanos, ya los actos internos van elaborando, si es en bendición, si es bien vivir, bienaventuranza, como enseñaba en estos días del apóstol Mateo, el evangelista San Mateo, de esa promesa del Sermón del Monte, que es la prosperidad, que en términos de plenitud, felicidad, libertad y paz, vuelve y la celebra en paz, con todos sus discípulos sentados allí, a la mesa, al banquete. El estar sentado significa ello, instalar la cátedra mística de la Santa Iglesia, el apostolado, que de ahí viene el presbiterado, y de ahí para allá vendrán los diáconos, y en su orden ya de no ser consagrados, con la ordenación sacerdotal que también instaura allí mismo, pues laicos comprometidos, todos seres amados, cada uno tenemos un compromiso por el bautismo, que es ser sacerdotes, ofrecernos en sacrificio a Dios, con esa conexión vertical en la cruz, que meditábamos esta mañana en Gracia de Dios en la previa con Pedro Justo Berrío. Esa vertical de la cruz es la obediencia al Padre, en pobreza, humildad y obediencia, a bajarse, y en la cruz la horizontal, esas las manos abiertas, la comunidad, toda la sociedad, toda la humanidad, y habría de tomarse sin que eso sea un señalamiento. Cristo en cruz, al lado un ladrón bueno y un ladrón malo,
San Dimas, que se arrepiente, pide perdón a Dios y le pide que lo lleve al reino de los cielos. Y Jesús hace el milagro y le concede por su infinita misericordia, ya al punto de morir en esta vida terrenal, esa libertad eterna, esa gracia. No lo otro así, con el que, increpando, maldiciendo y renegando, seguía en desobediencia, seguía manejando esos pecados interiores, esos mundos infiernos, esa angustia. Él tomó la decisión incorrecta, renunciar al reino de los cielos, renunciar a la vida eterna, renunciar a la oportunidad de salvación. Lo mismo hizo el traidor. Y Jesús para todos, pecadores. Ahí está en gracia de Dios que la iglesia se instaura para nosotros pecadores en la tierra, poder hacer un proceso que inicia acá mismo para hacer una transformación. Hoy se oraba especialmente por los hermanos sacerdotes que ya han fallecido y que todos también pecadores necesitan purificación, purgatorio. Oramos por todos ellos, acogiendo la invitación de Fabio Giraldo en la Sagrada Eucaristía con Amén Comunicaciones, de Carlos Yepes. Y allí todo esto aconteciendo con Cristo. Eso mismo exalta en la carta a los hebreos, esa condición, esa gracia que sin merecerla, seres amados, por pura misericordia de Dios y en la justicia divina que es santidad. No es la justicia que se hacía referencia allí de la ley mosaica, que viene Jesús a dar plenitud, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, bien por bien, mal por mal, y haciendo cuentas y cálculos y mediciones para sancionar, para establecer una carga punitiva, para establecer correctivos que más bien que deforman a la persona, que deforman la iglesia, el credo, porque alejan también a las personas de los sacramentales, de la vida sacramental, de los sacramentos, sobre todo de la confesión de los pecados y de querer confesarle a un hermano consagrado que ha hecho toda su vida entregada a Dios por amor, como ofrenda en sacrificio, sacerdote, también profeta, por declarar la verdad. Se ha escuchado permanentemente en el transcurso de estos días, hoy sobre todo, la desobediencia planetaria que existe, tanto en el sínodo sinodal de Europa, de Alemania, de ahí en el Vaticano, como también ha sido el sínodo en el Amazonas, que ayer se meditaba en ello, en Abya Yala, en estos territorios, que es lo opuesto. Allá países llamados en desarrollo y estos en vías de desarrollo, allá con todas las condiciones, con todas las oportunidades, y en estos países supuestamente en vías de desarrollo, sin infraestructura, sin condiciones, sin recursos, y se ven los extremos. Una pobreza espiritual más grande en estos países de Abya Yala porque hay más fe, porque la gente en su condición más se entrega a Dios en humildad, a reconocer su debilidad humana y a reconocer la grandeza divina para decir yo pongo mi partecita para que tú pongas toda tu mano poderosa y me ayudes. Y en ello esa red que se tiende allí maravillosa, Jesús con María Santísima, que es el primer camino para llegar a Él, en oración el Santo Rosario, y también San José, el patrono de los hogares, del empleo, de las condiciones de bien vivir, de bienestar, de bienaventuranza en el hogar, sea que esas necesidades materiales también, por obra y gracia del Espíritu Santo santificante, da el discernimiento, la inteligencia sobre el conocimiento humano para poder transformar todas esas dificultades, todas esas adversidades, todas esas calamidades en oportunidades, haciendo una lectura afuera, leyendo el mundo de forma crítica, las circunstancias que ocurren
en la estructura de lo social, de lo político, de lo económico, todas esas fuerzas que utiliza el tentador sobre todo, y que vamos caminando hacia allá como ovejas sin pastor, como decía allí en la misma meditación en el profeta Isaías. Todos se dispersaban cuando veían a su Jesús crucificado. ¿Cuántos allí apóstatas, de los mismos apóstoles, discípulos, seguidores? Otros se volvieron perseguidores y se han venido multiplicando los perseguidores. Pero nos queda la esperanza de lo que dice también terminando la lectura, porque se cumple la promesa, el Rey vivirá eternamente. Y hoy mora a la derecha del Dios Padre, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y eso en la Sagrada Eucaristía lo recordamos permanentemente, y en la liturgia de las horas permanentemente. A nuestros hermanos consagrados se les encomendaba mucho también, decía Fabio, hacer las 3 oraciones, laudes, las vísperas, las completas, mañana, tarde y noche. En Vatican News, la información del Vaticano, llegan allí y están en canto gregoriano, hermosa, y ahí están todas las oraciones. Hay un catecismo maravilloso, una catequesis, la cátedra mística. Hay que consultar esos espacios para acompañar el día y vivir en oración. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta mañana si Dios quiere.